Adolfo Corujo es socio y director senior de Llorente y Cuenca, la primera consultoría de gestión de la reputación, la comunicación y los asuntos públicos en España, Portugal y América Latina. Una empresa que junto a Corporate Excellence ha creado el balance de expresiones online, una nueva herramienta que permite conocer la reputación de las empresas en Internet. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes. Bienvenido a Periodista Digital. ¿En qué consiste esta nueva herramienta? Básicamente lo que intentamos es representar gráficamente cómo las personas se expresan u opinan acerca de las empresas en Internet. Uh-huh. ¿Y qué aporta a las empresas que no puede aportar ninguna otra herramienta que ya exista? No es sencillo medir qué es lo que te están diciendo o qué es lo que están opinando las personas en Internet acerca de ti. Porque en Internet hay muchísima información y nos resulta siempre muy complicado distinguir el humo de la paja. Y hemos dedicado muchísimo tiempo a lo largo de los últimos 4 años en tratar de escoger una metodología que ayuda a definir claramente qué información podemos tener en cuenta y qué información no aportaría más datos por mucho que la midiésemos o la tuviésemos que analizar. Ahora mismo tenemos un sistema que nos permite, por ejemplo, anticipar las tendencias de lo que la gente puede llegar a pensar o en un momento percibir de una determinada empresa. Los métodos tradicionales de medición se basaban fundamentalmente y se basan en directamente ir a los públicos y preguntarles ¿qué es lo que opina usted de esta determinada empresa? Pero sabes que muchas veces cuando a una persona la preguntas de manera directa, de una forma absolutamente direccionada, las personas tendemos a expresar nuestras opiniones no de una forma tan directa y tratamos de huir de la respuesta y a veces es complicado medir el resultado. Sin embargo, cuando estamos en Internet y opinamos acerca de una marca, nos comportamos de una forma muy espontánea y además lo hacemos público. Si logramos extraer realmente lo relevante de lo que dicen esas personas y no darle tampoco la importancia sociodemográfica que a veces queremos dar a las herramientas de representación, de estudios, de informes, de estadísticas, pero sí intentamos quedarnos con lo más importante o lo más significativo, nos ayudan a poder identificar por dónde van esas opiniones, en qué cosas deberían trabajar las empresas, en qué cosas no están logrando que sus mensajes calen o que sus realidades calen y, por tanto, permite identificar dónde pueden mejorar sus procesos de comunicación. Esa herramienta ahora viene a responder un poco a esa necesidad. Cuando veíamos los resultados del primer balance que habéis hecho, hablaban de expresiones públicas significativas. ¿Qué son y a qué tipo de público se estudia? ¿Quiénes son los autores que se ven de esas expresiones? Normalmente Internet está lleno de expresiones de personas como tú y como yo, de personas que no se identifican en Internet con un determinado colectivo. Lo que pasa es que cuando opinamos acerca de una empresa, solemos posicionarnos identificándonos como consumidores de la empresa, o como empleados de la empresa, o como miembros del sector en el que trabaja la empresa, y lo hacemos de manera natural. Nosotros lo que tratamos es, siempre, cuando vemos una expresión acerca de una compañía, tratamos de distinguir quién ha emitido la opinión y, si es posible, ubicarlo dentro de uno de los grupos que tradicionalmente en la disciplina de la reputación se conocen como stakeholders o como las comunidades que en algún punto cruzan sus intereses con los de la compañía. Si es posible, entonces seleccionamos esa opinión y la tenemos en cuenta y la escribimos a uno de los grupos. Piensa que hemos analizado 32.000 URLs, hemos analizado una a una 16.000 opiniones y hemos ido tirando del hilo para ubicar a qué tipo de colectivo podía pertenecer la opinión, qué naturaleza, o sea, qué cualidad tenía esa opinión, era favorable, era negativa, era neutra, sobre qué tema acerca del de la empresa, porque a veces hablamos de productos y de servicios, pero a veces también hablamos de si una empresa es responsable con el medio ambiente o si una empresa le van bien las cosas económicamente. Seleccionamos esa información, la analizamos y la agrupamos de manera estadística. Y luego has mencionado una cosa que es la clave de cualquier estudio, y es con qué muestra te quedas. Los estudios sociodemográficos se seleccionan su muestra de grupos poblacionales. En Internet es imposible saber si una persona es ella misma o si es 100 veces una persona distinta. Es una de las grandes ventajas que tiene la red, con lo cual la manera de segmentar las opiniones no es tanto por la persona que las emite
como por el lugar donde las emite y por la relevancia que tienen. Hemos preferido, en vez de crear nosotros un sistema que analice y extraiga cuáles son las opiniones relevantes, nos hemos querido fijar en las 4 grandes herramientas de Internet que hay hoy en día y que ya tienen creados sus sistemas para medir qué opiniones hay que tener en cuenta y qué opiniones no. Esas 4 herramientas son Google, y ninguno podríamos discutir. Si estás entre los 10 primeros resultados de Google para una consulta, eres relevante para esa consulta. Facebook, si los resultados para una empresa se encuentran en los primeros resultados cuando buscas en la caja de búsqueda de Facebook, eres relevante para Facebook, para esa empresa. Twitter, lo mismo. Y lo mismo hemos utilizado en YouTube, con el contenido multimedia. Creemos que son 4 herramientas ejemplo de 4 tipos de Internet diferente y hemos seleccionado por cada una de las compañías las 100 primeras menciones en cada una de estas 4 herramientas cuando buscas o preguntas por su nombre. Hemos eliminado el ruido y hemos visto qué tipo de opinión se expresaban y a qué grupo poblacional se podía asignar la opinión. Estamos hablando del mundo de Internet. ¿Le sacan partido las empresas a Internet o todavía es la tarea pendiente? Yo creo que hoy en día las empresas tienen clarísimo que Internet es un campo de oportunidades para ellas. Está clarísimo. Otra cosa es si las compañías sabemos realmente exprimirle o sacarle todo el jugo a la red. Estamos aprendiendo y ese proceso probablemente nos lleve todavía décadas. Lo importante es que hoy ya se puede decir que Internet ha entrado en la agenda de gestión de las grandes compañías. Hace 5 años eso no había ocurrido. Internet era como una especie de catálogo publicitario o de escaparate donde colgar tu folleto. Hoy en día las empresas se han dado cuenta de que Internet ofrece unas enormes posibilidades en todos los ámbitos de las empresas, no solo en el de la comunicación, no solo en el del marketing, también en la logística, también en la administración financiera, también para contactar con proveedores, o sea, en muchísimos ámbitos. Ahora bien, creo que estamos todavía en pañales a la hora de sacarle el partido a cada una de estas facetas. Precisamente en nuestro informe, y además es una cosa que hemos reflexionado en Llorente y Cuenca y también la hemos reflexionado con la gente del Corporate Excellence, es ¿en qué área le están sacando más partido las empresas? Parece que es evidente que todas han entendido que en el área de los productos y de los servicios, de lo que comercializan, es lo que intuitivamente todos entendemos que esto es bueno para mi empresa, me ayuda a vender más productos. Y en efecto es donde más pasos se han dado. Y en el informe salen mejores resultados en esa dimensión reputacional que en otras dimensiones reputacionales que los ciudadanos tenemos mucho en cuenta. Por ejemplo, aunque parezca sorprendente, en el ámbito de la sostenibilidad, en la responsabilidad social empresarial, las empresas todavía están contando poco de lo mucho que hacen. Trasladan pocas experiencias de las enormes experiencias que consiguen. Y además ofrecen pocos testimonios de las cosas que van aportando a la sociedad. Y todos, al final, no solo medimos a las empresas por sus productos y sus servicios, también las medimos por si son respetuosas con el medio ambiente o por si contribuyen al enriquecimiento social y ciudadano de su entorno. Hablábamos, bueno, en los resultados del estudio se decía que precisamente las dimensiones más deficientes en las variables de notoriedad, notabilidad, eran el gobierno, trabajo y finanzas de una empresa. ¿No puede ser que precisamente por eso, porque falte cierta transparencia en la red sobre esos ámbitos de la empresa? Quizás se mezclan 2 factores, ¿no? Notoriedad y notabilidad nosotros lo traducimos en términos de conocimiento y valoración. Cuánto me conoce la gente y cuánto me valora la gente. Y en esa notoriedad y en esa notabilidad notamos que una de las cosas que está arrastrando los resultados en este primer informe tiene que ver con la crisis económica. Es cierto, la crisis hace que determinadas dimensiones de las empresas se pongan de manifiesto. El tema de, por ejemplo, el mundo del trabajo, del empleo, de la oferta de puestos de trabajo que lanzan al mercado, de si están teniendo procesos que afecten, por supuesto, a la reducción o no de su plantilla, pues eso evidentemente está hoy en día en el punto más sensible de la opinión pública. Y cuando se habla de la empresa, se habla de esa dimensión. Es cierto que a veces las compañías, sorprendentemente, no cuentan todo lo que hacen en el ámbito del empleo. Hoy hay un montón de empresas de las que están estudiadas en este informe
que están avanzando en temas de teletrabajo, en temas de conciliación con la vida familiar y laboral. Están también trabajando o colaborando en temas de flexibilización de los puestos de trabajo. Y esas iniciativas a veces se quedan mucho en los departamentos de recursos humanos, se quedan mucho en los departamentos operativos y no se cuentan. Y a veces sería bueno que se contasen porque la opinión pública las valoraría muy positivamente. Y en ese punto hay un dato curioso. El segundo factor que más pesa normalmente, de media, en la reputación de una compañía en términos dimensionales, aparte de, evidentemente, la oferta de productos y servicios, suele ser su contribución social. El tercero, lo que tiene que ver con el puesto de trabajo, o sea, con el mundo del empleo. Y el cuarto, y tú lo has tocado, con la transparencia y el gobierno corporativo. Y claro, en un momento en el que, por ejemplo, los salarios de los altos ejecutivos de las grandes compañías, las bonificaciones, etcétera, salen y se ponen en tela de juicio, a veces es verdad que las empresas están perdiendo una oportunidad de contar las cosas que están haciendo para gestionar y autorregularse en ese sentido y comunicarlas como buenas prácticas, y todavía permanecen en el tintero porque, y en eso sí pesa en el mundo del habla hispano y portuguesa, que es el mundo en el que Llorente y Cuenca habitualmente nos desenvolvemos, ¿no? Es que parece que nos da un poquito de vergüenza hablar de nosotros mismos, menos hablar de nuestros productos, pero más hablar de nosotros mismos. Y yo creo que la sociedad en este momento necesita buenos ejemplos. Y si las empresas están haciendo buenas cosas, es importante que las cuenten. Esa era una variable importante. Otra también eran los empleados. Recomendabais impulsar la actividad de los empleados en las redes. ¿Cómo se podría hacer eso? Bueno, tocas un mundo que es precioso porque, curiosamente, los que mejor hablan de las empresas son sus empleados. Lo que pasa es que hablan poco. Hay todavía ese peso, ese equilibrio entre cuánto puede hablar un empleado de la empresa y cuánto no. A veces las empresas no nos gustan que los empleados hablen en la red porque nos da miedo a lo mejor que van a contar. Y a los empleados, por otro lado, nos asusta un poco el control que nos quieren poner las compañías, o si nos pudieran poner ese control en lo que compartimos en Internet. La realidad es que los empresarios y los empleados se sienten muy identificados con sus empresas. Y normalmente, si sienten que la empresa es atacada, si sienten que no está puesto en valor todo lo que aporta, si sienten que se ve menoscabada por cualquier factor, suelen salir en su defensa y suelen explicar las cosas además en lenguaje natural, en el lenguaje que utilizamos todos, no en el lenguaje corporativo, elaborado, sino en esa forma de hablar propia de las redes sociales. En efecto, una de las grandes recetas para las empresas hoy en día en Internet es aprovechar el enorme potencial que les da sus empleados en Internet. No hay mejores embajadores de los mensajes de una compañía que los empleados. Si una empresa está haciendo las cosas bien, por ejemplo, en términos de sostenibilidad, como comentaba antes, si sus empleados conocen esos programas, son los mejores para contar lo buenos que son esos programas, lo que contribuyen para enriquecer su entorno, su medio ambiente, etc. Y además resultan mucho más creíbles para el resto de los ciudadanos. En efecto, Internet ofrece oportunidades en ese camino y las compañías los están empezando a dar tímidamente. Nosotros creemos que en los próximos 2 años se va a producir una enorme evolución en ese terreno, y además yo creo que se van a ir eliminando o cayendo muchos de estos prejuicios que hay en ambos colectivos, tanto en el del empresario como en el del empleado, para jugar con más naturalidad en la red en torno al concepto empresa. Las redes sociales son algo, bueno, las redes sociales, las redes de actualidad como puede ser Twitter, todas las redes en realidad son unas herramientas que utilizamos todos. Entonces, ¿cómo es posible que les cueste tanto a la empresa dar respuesta al público o, por ejemplo, utilizar Twitter? Twitter es como una especie de caballo de tortura. Sí, porque las empresas durante 150, casi 200 años, nos hemos acostumbrado a que había medios de comunicación, y los medios de comunicación eran la forma en la que nos comunicábamos con masas. A través de un único micrófono éramos capaces de ponernos en contacto con millones de personas. Eso nos daba mucho control, mucha sensación de seguridad, y las respuestas luego venían en formato individual en nuestras tiendas, en nuestros canales de distribución, pero no venían a través de micrófonos tan potentes como los que podíamos utilizar nosotros. Ahora resulta
que cualquier persona tiene un micrófono tan potente como el de la compañía. Y Twitter es el ejemplo máximo de esa potencia. Entonces, las empresas se sienten interpeladas constantemente, segundo a segundo, minuto a minuto, por personas que les preguntan cosas, les piden cosas, les exigen cosas, les recuerdan cosas y a veces incluso son maleducadas con ellas. Y las mezclan esos planos. Twitter ofrece una enorme posibilidad para comunicarte de nuevo, uno a uno, con tus clientes. Uno de esos libros de cabecera, el Clutren Manifiesto, escrito en el año 99, cuando Twitter no se había ni imaginado, decía algo muy bonito. Decía que el mundo 2.0, el mundo de Internet, devolvía a los mercados a la dimensión aquella de la plaza de abastos donde uno trabajaba o comerciaba con el comerciante de una forma directa. Uno decía, ¿qué tal tiene usted el pescado hoy? Pues si lo tengo bien o lo tengo mal. Y que la otra persona que estaba comprando al lado podía comentarlo contigo. Pues no te creas tú, no tiene tan buena pinta, etcétera, ¿no? Internet devuelve otra vez a la empresa ese plano, a la de la interpelación directa, al uno a uno. Y la está escuchando el resto de la gente. Entonces las empresas es como si nos hubiéramos vuelto tímidas. Y ahora no nos sentimos tan cómodas en esa interpelación. Esa es una de las dimensiones. Y el otro factor que importa en el caso de Twitter es que exige muchos recursos. Contestar ágilmente en Twitter exige tener personas para atender Twitter de una manera directa. Igual que hemos creado grandes centros de atención vía llamada telefónica para clientes, en Internet es necesario crear espacios, estructuras dotadas de personas, de recursos humanos que trabajen para la empresa hablando con, por ejemplo, los clientes, pero también con los inversores y también con los proveedores. Y si no se dota de suficientes recursos, uno siempre tiene la sensación de que va perdiendo la batalla. Pero si dotas de suficientes recursos a las estructuras, la mayoría de las conversaciones son hiperagradecidas para las empresas. Primero, porque les cuentan información que hace mejor su producto. Segundo, porque les permiten evitar problemas que se harían más grandes si no fueran capaces de informarse acerca de ellos. Y en tercer lugar, porque el pulso de lo que está ocurriendo no solo te lo dan de ti, también te lo dan de tu competencia, también te lo dan de otros sectores alternativos. Te puedes adelantar en inteligencia de mercado gracias a ese canal. Hoy por hoy es una asignatura pendiente, pero yo creo que se va a resolver también en poquito tiempo. Cuando leía los resultados del balance, había una pregunta que se quedaba en el aire. ¿Están las empresas preparadas para afrontar una situación de crisis en Internet? Bueno, la verdad es que no estamos nadie nunca preparados para afrontar una situación de crisis, porque si no la palabra crisis no tendría ese punto sexy que tiene. En efecto, es complejo decir que las empresas están totalmente preparadas o no están nada preparadas. Las crisis en Internet exigen una predisposición por parte de la compañía a ser excepcionalmente transparentes. Siempre se ha dicho que el secreto cuando sucede una crisis es ser honesto, ser transparente, ser directo con la información, evitar los rodeos, ir al punto de comunicar lo que se sabe y no comunicar lo que no se sabe. Pero eso que parece que es del manual del buen comunicador, en Internet cobra especial relevancia, porque hay 2.000 millones de internautas ahí mirándote. Si tú en algún momento piensas que podrías tener una información y que esa información no se va a saber y solo la tienes tú, estás cometiendo un grave error. Esa información se va a saber. Lo que pasa es que te impone un ritmo informativo que es muy particular, porque no puedes esperar al telediario o noticiero de las 9 de la mañana y entonces preparo la información y la facilito. Tampoco puedo decir convoco a los periodistas en un momento dado y doy la información, porque como hemos visto en casos tremendos como el caso de Fukushima, que todavía veíamos la petición de disculpas esta semana, la crisis se iba produciendo por minuto, por segundo. O sea, el pánico iba creciendo, las opiniones iban creciendo, aparecían imágenes por todos los lados. O sea, había testimonios por todos los lados. Y el propio gobierno japonés tenía un problema serio para decir, paremos en un momento, hagamos una evaluación, seguimos hacia adelante. Lo mismo le pasaba a British Petroleum, ¿no? Con la crisis que ha habido en el Golfo, que la propia crisis iba marcando una velocidad a la cual era difícil poner freno. Entonces las compañías, para prepararse a las crisis en Internet, el principal trabajo que tienen que hacer es adoptar el
correcto estado de ánimo. De decir, tengo que ser enormemente transparente, tengo que contar lo que sé y tengo que darme cuenta de que probablemente toda la información que se está publicando en la red también me informa a mí de lo que está sucediendo en la crisis. En vez de intentar pararla y controlarla, me suministra información que luego puede ser muy útil para mí. Y ya para terminar, ¿cómo se pueden beneficiar las empresas de esta herramienta? El principal beneficio que tiene es cuando utilizamos sistemas de medición que se van repitiendo. Lo bueno que tiene el sistema, el barómetro en este caso, de expresiones online, es que trabajando con la gente del Corporate Excellence, lo que estamos viendo es hasta qué punto Internet puede anticipar estados de opinión y, por tanto, si es capaz de anticiparlos, también identificar qué palancas se pueden utilizar en Internet para tratar de corregir los errores o defectos que haya y aprovechar las oportunidades que ofrece. Cuando ves un análisis de este tipo y lo ves en perspectiva, cuando se ha hecho una edición, una segunda edición, una tercera edición, es cuando puedes empezar a correlacionar los datos y darte cuenta de qué manera fuiste capaz de prever y de curar o de aprovechar una oportunidad. Hoy en día las empresas están muy pendientes de todo este tipo de herramientas porque la reputación, la credibilidad está hoy en día en el candelero. O sea, en todo este proceso de la crisis, cualquier cosa que afecte a la buena imagen de una compañía puede arrastrar el negocio de esa compañía. Y en ese sentido, las compañías han dado cuenta que no por el hecho de tener muy buenos productos y muy buen canal de distribución y muy buena oferta, pueden estar al margen de una situación crítica como la que estábamos señalando. Y en ese punto, tener herramientas que permitan identificar cómo va la tendencia de opinión, desde luego, da al gestor eso que siempre quiere tener, que es una anticipación suficiente como para tomar decisiones estratégicas. Pues Adolfo Corujo, muchas gracias por atendernos en Periodista Digital. Gracias a vosotros.